Cuando pensamos en Roma, la mente vuela hacia sus legiones invencibles, sus emperadores vestidos de púrpura, sus acueductos monumentales y el rugido ensordecedor del Coliseo. Imaginamos el esplendor del mármol, la majestuosidad de sus templos, la grandeza de un imperio que se extendía desde las brumas de Britania hasta las arenas ardientes de Egipto. Pero bajo esa fachada de gloria y civilización, en los rincones más oscuros de la ciudad eterna, latía un mundo paralelo. Un universo de susurros, de miedo, de venganza silenciosa. Un arsenal invisible pero letal, forjado no en acero, sino en plomo. En los pozos abandonados de Roma, entre los cimientos de templos consagrados a dioses olímpicos, bajo las gradas manchadas de sangre del Coliseo, se escondía uno de los secretos mejor guardados de la antigüedad. No eran armas convencionales. No brillaban al sol ni se blandían en el campo de batalla. Eran pequeñas láminas de metal frío, grabadas con letras torcidas, dobladas con furia, atravesadas con clavos oxidados y arrojadas a las profundidades de la tierra. Su nombre, Deficciones. Su propósito, destruir vidas. Las deficciones eran maldiciones escritas, hechizos de odio puro, grabados sobre tablillas de plomo y dirigidos contra rivales, amantes, competidores, enemigos políticos o simples vecinos envidiados. Cada una era un grito silencioso de desesperación o rabia, una súplica a las fuerzas más oscuras del cosmos para que intervinieran donde la justicia humana no llegaba. Y funcionaban, o al menos miles de romanos creían fervientemente que así era. Porque en una sociedad donde los dioses caminaban entre los mortales, donde cada río tenía su ninfa y cada bosque su espíritu, la magia no era superstición, era tecnología espiritual, era poder. Imagina por un momento la escena. Es medianoche en Roma. Las calles están desiertas, iluminadas apenas por la luna creciente que se filtra entre las nubes. Una figura encapuchada se desliza por los callejones, evitando las patrullas nocturnas, hasta llegar a un pozo abandonado en las afueras de un templo dedicado a Proserpina, diosa del inframundo. Te sorprendió más. En sus manos, envuelta en un paño oscuro, lleva una tablilla de plomo del tamaño de una mano. Sobre su superficie, con letra torpe pero decidida, ha grabado un nombre. El nombre de aquel que le ha causado dolor, humillación o pérdida. El nombre de quien debe sufrir. La figura se arrodilla junto al pozo. El aire huele a tierra húmeda y a algo más antiguo, más profundo. Susurra una invocación. No a Júpiter, el rey del Olimpo. No a Marte, el dios de la guerra justa, sino a entidades más oscuras, más hambrientas. A Hécate, señora de las encrucijadas y la brujería. A Plutón, emperador de los muertos. A demonios sin nombre que habitan en las grietas entre el mundo de los vivos y el de los difuntos. Luego, con un movimiento rápido, arroja la tablilla al abismo. El chapoteo lejano del agua es el único testimonio de que la maldición ha sido enviada. El pacto está sellado. Esta no era una práctica marginal ni excepcional. Los arqueólogos han desenterrado más de 1600 deficciones solo en el mundo romano, y cada año aparecen más. En Bath, Inglaterra, se encontraron 130 tablillas en un manantial sagrado. En Atenas, cientos más emergieron de pozos y tumbas. En Cartago, en Sicilia, en Hispania, en cada rincón donde Roma extendió su dominio, el plomo maldito dejó su huella. Estas tablillas no eran obras de unos pocos fanáticos o brujos marginales. Eran el reflejo de una práctica extendida, aceptada tácitamente, utilizada por ciudadanos de todas las clases sociales. Desde esclavos desesperados hasta patricios vengativos, todos recurrían al plomo cuando la ley, la política o el destino les fallaban.
¿Por qué plomo? La elección del material no era casual ni pragmática. En el imaginario romano, el plomo estaba asociado con Saturno, el dios más antiguo y oscuro del panteón, vinculado a la muerte, el tiempo devorador y la melancolía. Era un metal pesado, frío al tacto, opaco, sin el brillo noble del oro o la plata, perfecto para encarnar la negatividad, la destrucción, el peso muerto que arrastraría a la víctima hacia el abismo. Además, el plomo era maleable. Podía grabarse con facilidad, doblarse, enrollarse, atravesarse con clavos. Cada manipulación física de la tablilla era un acto ritual que reforzaba la intención mágica. Doblar la lámina era atar a la víctima. Clavarla era fijarla en su desgracia. Arrojarla al agua o enterrarla era entregarla al reino de los muertos, donde los dioses ctónicos ejercían su jurisdicción absoluta. El contenido de estas maldiciones era tan variado como las pasiones humanas. Algunas eran breves y brutales. Ato a Marco Licinio para que no pueda hablar en el tribunal. Otras eran elaboradas letanías de odio. Que sus manos se paralicen, que su lengua se pudra, que sus ojos se cierren, que su mente se nuble, que sus piernas se dobleguen, que su corazón se detenga. Había maldiciones eróticas, diseñadas para destruir matrimonios o arruinar la capacidad sexual de un rival. Había maldiciones comerciales para hundir negocios competidores. Había maldiciones políticas para silenciar a oradores en el Senado o sabotear campañas electorales. Y había maldiciones deportivas, quizá las más abundantes, dirigidas contra gladiadores, aurigas y sus animales. Lo fascinante, lo verdaderamente perturbador de las deficciones, es lo que revelan sobre la vida cotidiana romana, porque no hablan de batallas épicas ni de conquistas legendarias, hablan de celos entre vecinos, de amantes despechados, de comerciantes arruinados, de apuestas perdidas, de humillaciones en la taberna. Son la letra pequeña de la existencia, el reverso oscuro de la grandeza imperial. Mientras los historiadores oficiales narraban las gestas de césares y generales, mientras los poetas cantaban al amor y la virtud, el pueblo común escribía su verdad en plomo. Y esa verdad era amarga, vengativa, desesperada. Las deficciones eran el recurso de los impotentes, de quienes no podían permitirse un abogado, sobornar a un juez o contratar a un asesino, de quienes carecían de influencia política, de conexiones familiares, de poder económico. Para ellos la magia era la última instancia de justicia o de venganza, porque en un mundo brutalmente jerárquico, donde un esclavo no tenía derechos y un ciudadano pobre apenas tenía voz, las deficciones ofrecían una ilusión democratizadora. Ante los dioses del inframundo, todos eran iguales. Todos podían ser malditos. Todos podían caer. Y si esta introducción al lado más oscuro de Roma te ha intrigado, si quieres seguir explorando los secretos que la historia oficial prefirió sepultar, te invito a que te suscribas a Entre Sangre y Poder. Aquí desenterramos las verdades incómodas, los rituales prohibidos, las pasiones que movían imperios desde las sombras. Porque la historia no solo se escribió con tinta y mármol, también se grabó en plomo, con odio, en la oscuridad. Ahora que hemos abierto este pozo de secretos antiguos, es momento de descender más profundo, de entender no solo qué eran las deficciones, sino cómo se fabricaban. ¿Cuál era el ritual exacto que convertía una simple lámina de metal en un arma contra el alma? Porque cada maldición seguía un código, una gramática del odio que había sido perfeccionada durante siglos. Y ese código revela tanto sobre la mentalidad romana como cualquier tratado filosófico o discurso senatorial. Quizá más,
porque cuando un ser humano escribe una maldición, cuando graba con furia el nombre de su enemigo en metal frío, está desnudando su alma, está mostrando quién es realmente, más allá de las máscaras sociales, más allá de la civilización. Está mostrando su hambre de justicia o su sed de venganza, y a menudo ambas son indistinguibles. Capítulo 2. Si las deficciones eran armas, entonces fabricarlas era un acto de guerra ritual. No bastaba con sentir odio o desear venganza. Había que transformar esa emoción pura en un objeto físico, siguiendo pasos precisos, invocando fuerzas específicas, utilizando palabras de poder que habían sido transmitidas durante generaciones. Cada maldición era una obra de artesanía oscura, un producto elaborado con la misma meticulosidad con la que un orfebre forjaba una joya o un sacerdote preparaba un sacrificio. Pero a diferencia de esos actos públicos y respetables, la creación de una deficción era siempre clandestina, solitaria, nocturna. Era el ritual de los desesperados y los furiosos. El primer paso era conseguir el plomo. Para la mayoría de los romanos, esto no era difícil. El imperio extraía toneladas de plomo de sus minas en Hispania, Britania y los Balcanes. Se utilizaba para tuberías de agua, para sellar ánforas, para fabricar proyectiles de honda, para crear láminas de techado. Era un material común, barato, accesible. Pero para quien buscaba crear una deficción, el plomo adquiría un significado especial. Algunos textos mágicos recomendaban que el metal debía ser robado, porque lo sustraído ilegalmente tenía más poder. Otros sugerían que debía fundirse de noche, bajo la influencia de la luna menguante, cuando las fuerzas de la oscuridad y la disminución eran más fuertes. Lo importante era que el acto de obtener el material ya formaba parte del ritual. Ya estabas cruzando una línea, entrando en territorio prohibido. Una vez obtenida la lámina de plomo, venía el momento crucial, la inscripción. Aquí radicaba el verdadero poder de la maldición, porque las palabras no eran meras descripciones del daño deseado. Eran órdenes directas a entidades sobrenaturales, contratos vinculantes con los dioses del inframundo, fórmulas que activaban fuerzas cósmicas. La escritura debía ser específica hasta el detalle más íntimo. No bastaba con decir «maldigo a mi enemigo». Había que nombrar a la víctima con su nombre completo, a menudo incluyendo el nombre de su madre, para asegurar una identificación inequívoca. Había que detallar exactamente qué partes del cuerpo o qué aspectos de su vida debían ser destruidos. Había que invocar a los dioses apropiados y frecuentemente a demonios y espíritus sin nombre que habitaban en los márgenes del cosmos. La gramática de estas maldiciones seguía patrones reconocibles. Muchas comenzaban con una fórmula de entrega. Entrego a fulano de tal a los dioses infernales. Luego venía la lista de daños deseados, a menudo organizada anatómicamente de la cabeza a los pies, o funcionalmente según las actividades que se querían arruinar. Ato su lengua para que no pueda hablar contra mí en el tribunal. Ato sus manos para que no pueda escribir documentos falsos. Ato sus pies para que no pueda huir de la justicia. El verbo atar aparecía constantemente, reflejando la creencia de que la maldición funcionaba como una cuerda invisible que inmovilizaba a la víctima, privándola de agencia, convirtiéndola en un objeto pasivo, a merced de fuerzas superiores. Algunas deficciones llegaban a extremos de sadismo verbal, deseando no solo la ruina, sino el sufrimiento prolongado. Que arda en fiebre, que se consuma en enfermedad, que pierda el sueño, que enloquezca. Las invocaciones a los dioses
variaban según el propósito de la maldición. Para asuntos legales, se invocaba a Mercurio en su aspecto psicopompo, guía de almas al inframundo. Para maldiciones eróticas, se llamaba a Hécate, diosa de la magia y las encrucijadas, o a Venus en su aspecto destructivo. Para destrucción total, se convocaba a Plutón y Proserpina, los señores absolutos del reino de los muertos. Pero junto a estos nombres reconocibles del panteón oficial, aparecían otros más oscuros, más antiguos. Nombres bárbaros, palabras sin sentido aparente, que probablemente eran corrupción de invocaciones egipcias, persas o judías. Palabras de poder cuyo significado original se había perdido, pero que se repetían por tradición, porque se creía que funcionaban. Abracadabra, Acracanarva, Yao Sabaoth. Sonidos que rompían el lenguaje humano y abrían puertas a dimensiones prohibidas. Una vez inscrita la maldición, la tablilla debía ser manipulada físicamente para activar su poder. El acto más común era doblarla o enrollarla sobre sí misma, encerrando las palabras en el interior, como si se sellara un paquete mortal. Este plegado no era casual. Simbolizaba el atrapamiento de la víctima, su encierro en la desgracia. Algunas tablillas eran dobladas múltiples veces hasta formar pequeños cuadrados compactos. Otras eran enrolladas en espiral. En muchos casos, la lámina doblada era atravesada con uno o varios clavos de hierro, en un gesto de violencia simbólica brutal. Cada clavo era una estaca metafórica clavada en el cuerpo o el alma del enemigo, fijándolo en su sufrimiento, impidiéndole escapar o defenderse. El siguiente paso era elegir el lugar de depósito, porque las deficciones no funcionaban guardadas en casa o llevadas como amuletos. Tenían que ser entregadas físicamente a los dioses del inframundo, y eso significaba depositarlas en lugares que conectaban el mundo de los vivos con el reino de los muertos. Los pozos eran ideales, profundos, oscuros, húmedos. Eran percibidos como bocas abiertas hacia el abismo, conductos directos al inframundo. Los manantiales y fuentes termales también eran populares, especialmente aquellos asociados con propiedades curativas o mágicas, porque se creía que las aguas brotaban desde las profundidades de la tierra, donde los dioses ctónicos reinaban. Las tumbas eran otro destino frecuente. Enterrar una deficción junto a un cadáver, especialmente el de alguien que había muerto violentamente o prematuramente, se consideraba particularmente efectivo. Se pensaba que el espíritu inquieto del muerto actuaría como mensajero o incluso como ejecutor de la maldición. Los templos dedicados a divinidades quetónicas o a dioses con aspectos oscuros también servían como repositorios. En santuarios de Hécate, de Plutón, de Saturno, los sacerdotes a veces toleraban o incluso facilitaban el depósito de deficciones, probablemente a cambio de ofrendas. Y luego estaban los lugares asociados con la competencia y el conflicto, las gradas del circo, los vestuarios de gladiadores, los hipódromos. Allí las maldiciones se ocultaban en grietas de muros, bajo escalones, en las fundaciones mismas de las estructuras, esperando, trabajando en silencio, liberando su veneno lentamente. El momento de depósito también importaba. La medianoche era preferida, porque era la hora liminal, el punto de transición entre un día y el siguiente, cuando las barreras entre mundos se debilitaban. Las fases lunares también jugaban un papel. La luna nueva, cuando el cielo nocturno era más oscuro, se consideraba ideal para maldiciones de destrucción total. La luna menguante era apropiada para maldiciones que buscaban disminuir o debilitar a la víctima.
Algunos rituales requerían ayuno previo, abstinencia sexual o purificación ritual, transformando la creación de la deficción en un acto de contrición inversa, una preparación no para acercarse a los dioses olímpicos, sino para descender al nivel de las fuerzas infernales. ¿Funcionaban? Esa es la pregunta que la mente moderna inevitablemente plantea. Y la respuesta honesta es, para quienes las creaban y para quienes las temían, absolutamente sí. En una sociedad donde la creencia en lo sobrenatural era universal, donde los augurios determinaban batallas y los oráculos decidían políticas de Estado, donde cada fenómeno natural era interpretado como señal divina, las deficciones tenían un poder psicológico innegable. Si sabías que alguien te había maldecido, si sospechabas que tu nombre estaba grabado en plomo y arrojado a un pozo, el miedo podía enfermarte, podía paralizarte, podía destruir tu confianza antes de una competencia, tu elocuencia antes de un juicio, tu potencia antes de una noche de amor. La maldición funcionaba porque creías que funcionaría, y esa creencia se convertía en profecía autocumplida. Pero más allá del efecto placebo o nocebo, las deficciones cumplían otra función esencial. Otorgaban sensación de control a quienes no tenían ninguno. Permitían a un esclavo luchar contra su amo brutal, a una mujer abandonada castigar al marido infiel, a un comerciante arruinado vengarse del competidor desleal. Eran el grito de guerra de los impotentes, la última resistencia de los aplastados por el sistema. Y por eso proliferaron. Por eso cada pozo romano, cada tumba antigua, cada rincón oscuro de templo, guarda todavía su cosecha de odio grabado en plomo. Miles de voces silenciadas por la historia oficial, pero que siguen susurrando desde la tierra, contando la verdad sobre lo que realmente movía a la gente común en el mayor imperio que el mundo había conocido. No gloria, no virtud, sino venganza, celos, miedo y desesperación. Las emociones eternas que ninguna civilización ha logrado erradicar. Capítulo 3. Si las deficciones revelan algo esencial sobre la naturaleza humana, es que los grandes dramas de la historia palidecen ante las pequeñas tragedias personales. Mientras los historiadores narraban la expansión territorial de Roma, mientras los poetas celebraban las virtudes republicanas y la gloria imperial, en las calles polvorientas de la ciudad, en los mercados bulliciosos, en las tabernas mal iluminadas y en los callejones oscuros, se libraban guerras invisibles. Guerras por amor, por dinero, por reputación, por simple supervivencia. Y en esas guerras, el plomo maldito era el arma preferida de quienes no tenían ninguna otra. Las deficciones encontradas en contextos domésticos y comerciales constituyen la mayoría de las tablillas descubiertas hasta la fecha. No son las más espectaculares ni las más dramáticas, pero son las más reveladoras, porque hablan de la vida tal como realmente era vivida por millones de personas anónimas que nunca aparecerán en los libros de historia. Un panadero que maldice al panadero de la calle siguiente porque le está robando clientes. Un comerciante de vinos que ruega a los dioses infernales que pudran la mercancía de su competidor. Un tendero que entrega el nombre de quien le debe dinero a Plutón, suplicando que no encuentre paz hasta saldar la deuda. Estas maldiciones no son épicas, son mezquinas, pedestres, casi banales, y precisamente por eso son fascinantes. Tomemos el caso de las maldiciones comerciales, abundantes en ciudades portuarias como Ostia o en centros comerciales como Cartago. Una tablilla típica podría decir:
Entrego a Cayo Julio, el tabernero, a los dioses del inframundo. Que sus vinos se vuelvan vinagre, que sus ánforas se rompan, que sus clientes lo abandonen, que su negocio se arruine y él mendigue en las calles. Detrás de esas líneas concisas se oculta una historia humana compleja. Quizá ambos taberneros eran vecinos durante años, compitiendo por los mismos clientes en un mercado saturado. Quizá uno de ellos empezó a ofrecer precios más bajos, o vino de mejor calidad, o simplemente tenía una ubicación más favorable. El otro, viéndose arruinado, sin recursos legales para competir, recurrió a la única forma de resistencia que le quedaba: la maldición. Era su grito de impotencia convertido en ritual, su rabia económica transformada en liturgia infernal. Las maldiciones por deudas eran igualmente comunes y revelan la precariedad financiera que acechaba incluso a ciudadanos libres. Prestar dinero era arriesgado en una sociedad sin bancos modernos ni sistemas de crédito formalizados. La palabra de un deudor era frecuentemente todo lo que garantizaba el pago, y cuando esa palabra se rompía, las opciones eran limitadas. Podías demandar, pero los tribunales eran lentos, costosos y a menudo corruptos. Podías contratar matones para intimidar al deudor, pero eso era ilegal y peligroso. O podías escribir su nombre en plomo y entregarlo a los dioses que no perdonaban ni olvidaban. Una deficción decía: ato a Marco por la deuda que me debe, que no encuentre descanso ni de día ni de noche hasta que pague cada sestercio, que su familia lo rechace, que sus amigos lo abandonen, que se consuma en la miseria que merece. El acreedor no solo buscaba recuperar su dinero, buscaba justicia cósmica contra quien había violado la confianza, la virtud más sagrada en el código moral romano. Pero donde las deficciones alcanzaban su máxima intensidad emocional era en el ámbito del amor y el sexo. Las maldiciones eróticas constituyen una categoría inmensa y perturbadora porque revelan la cara más oscura del deseo humano. No todas eran destructivas en el sentido negativo. Algunas eran maldiciones de atracción, diseñadas para forzar a una persona a enamorarse o a sentir deseo sexual incontrolable por quien creaba la tablilla. Estas deficciones mezclaban la magia amorosa con la coerción espiritual, pidiendo a los dioses que inflamaran el corazón y los sentidos de la víctima hasta que cayera rendida. Que Julia no pueda comer ni dormir ni tener paz hasta que venga a mí y me entregue su cuerpo. Era una declaración de amor perversa, un cortejo mediante esclavitud mágica. Las maldiciones contra rivales amorosos eran aún más oscuras. Un hombre descubre que su amante le es infiel con otro. No puede desafiar a duelo al rival porque no es su esposa legítima, solo una amasia o una prostituta. No puede recurrir a la ley porque la ley romana no protegía las relaciones extramaritales. Así que escribe: entrego a Lucio, amante de Claudia, a las furias vengadoras, que su miembro se marchite, que pierda toda virilidad, que se convierta en objeto de burla entre las mujeres, que Claudia lo desprecie y escupa su nombre. La maldición no solo buscaba separar a los amantes, buscaba castrar simbólicamente al rival, destruir su masculinidad, convertirlo en menos que hombre. Era venganza sexual pura, destilada en metal frío. Las mujeres también recurrían a las deficciones en conflictos amorosos, aunque sus motivaciones eran a menudo diferentes. Una esposa legal podía maldecir a la concubina de su marido, rogando que perdiera su belleza o que su vientre se volviera estéril. Una prostituta podía maldecir a otra que le robaba clientes,
pidiendo que desarrollara enfermedades venéreas visibles o que su cuerpo se volviera repulsivo. En un mundo donde el valor de una mujer estaba brutalmente atado a su apariencia física y su capacidad reproductiva, atacar esos atributos mediante magia era el equivalente femenino de castrar a un hombre. Era destruir no solo a la rival, sino su capacidad de competir en el único mercado donde las mujeres tenían agencia, el mercado del deseo. Los celos entre vecinos generaban otro tipo de deficciones, más sutiles, pero igualmente venenosas. La vida en las insulae, los edificios de apartamentos donde vivía la mayoría de la población urbana romana, era promiscua, claustrofóbica, llena de fricciones. Las paredes eran delgadas, los secretos eran imposibles. Todos sabían quién prosperaba y quién se arruinaba. La envidia era endémica. Una familia que de repente tenía dinero para mejores ropas o comida más abundante se convertía en objeto de sospecha y resentimiento. ¿De dónde venía esa prosperidad? ¿Robo? ¿Favor de un patrón rico? ¿Herencia? No importaba. Lo importante era que ellos tenían y tú no, y eso dolía. Así nacían maldiciones mezquinas. Que la familia de Sexto pierda su fortuna, que sus hijos se enfermen, que su techo se derrumbe, que vuelvan a ser lo que eran, nada. Estas deficciones vecinales revelan algo profundamente incómodo sobre la naturaleza humana, que la felicidad ajena puede ser fuente de dolor propio, que en sociedades de escasez, donde los recursos son limitados y la movilidad social casi imposible, el éxito del vecino es tu fracaso. No hay suficiente para todos. Si él sube, tú bajas. Si él brilla, tú te oscureces. Las deficciones por envidia eran la expresión más pura de esta competencia de suma cero que gobernaba la vida cotidiana romana. No buscaban justicia real porque no había injusticia real que remediar. Buscaban nivelar el campo de juego, destruyendo a quien estaba arriba, ya que subir uno mismo era imposible. Las relaciones entre esclavos y amos generaban otro tipo de maldiciones, cargadas de una intensidad especial por la asimetría brutal de poder. Un esclavo no podía confrontar a su amo. No tenía derechos, no tenía voz, apenas tenía humanidad reconocida por la ley, pero podía, en secreto, en la oscuridad, grabar el nombre de su amo en plomo y rogar a los dioses que lo castigaran. Estas deficciones eran actos de resistencia desesperada, las únicas formas de rebelión disponibles para quienes eran considerados herramientas parlantes. Entrego a Quinto, mi amo, a Plutón, que sufra lo que me ha hecho sufrir, que conozca el látigo, la cadena, la humillación, que muera como un esclavo, sin honor, sin nombre. Era una inversión del orden social grabada en metal, un mundo al revés, donde el esclavo juzgaba al amo y los dioses ejecutaban la sentencia. También existían deficciones entre esclavos, porque la jerarquía existía incluso en el fondo de la pirámide social. Esclavos domésticos miraban con desprecio a esclavos rurales. Esclavos letrados se consideraban superiores a esclavos manuales. Esclavos favoritos del amo envidiaban y eran envidiados. Y en ese microcosmos de opresión, las deficciones servían para ajustar cuentas entre los que nada tenían. Un esclavo podía maldecir a otro que había ganado la confianza del amo, rogando que cometiera un error y fuera castigado o vendido. La crueldad no es monopolio de los poderosos. Los impotentes también pueden ser crueles entre sí, especialmente cuando la solidaridad significaría admitir que todos están igualmente condenados. Lo que todas estas deficciones domésticas y cotidianas revelan es que la vida en Roma no era el escenario heroico
que los historiadores antiguos pintaron. Era sucia, competitiva, llena de rencores pequeños y grandes tragedias privadas. Era un mundo donde la gente vivía al borde de la ruina económica, donde el amor podía convertirse en obsesión destructiva, donde la envidia envenenaba relaciones vecinales, donde los esclavos soñaban con venganza que nunca podrían ejecutar en vida. Las deficciones eran las válvulas de escape de esa presión social constante. Eran los gritos ahogados de millones de personas atrapadas en vidas que no podían cambiar, dirigidos a dioses que quizá las escuchaban, o quizá no, pero al menos habían hecho algo, habían resistido, habían dicho su verdad en plomo y la habían enterrado en la tierra, donde el tiempo la preservaría como testigo eterno de que ellos existieron, sufrieron y odiaron. Capítulo 4. Si las deficciones cotidianas revelaban las mezquindades de la vida privada, las maldiciones deportivas exponían la cara más fanática y obsesiva del entretenimiento romano. Porque en Roma el espectáculo no era solo diversión, era religión secular, era identidad tribal, era una pasión que consumía fortunas, destruía vidas y en ocasiones provocaba disturbios que sacudían el imperio. Los juegos del circo, las carreras de cuadrigas, los combates de gladiadores, no eran simples eventos deportivos, eran batallas simbólicas donde se jugaban fortunas, reputaciones y, según creían miles de romanos, destinos que podían ser manipulados mediante la magia más oscura. El Coliseo, los hipódromos, las arenas de combate, estaban literalmente construidos sobre maldiciones enterradas en sus cimientos. Las carreras de cuadrigas eran la obsesión suprema del pueblo romano. Facciones competían en el circo máximo: los azules, los verdes, los rojos y los blancos. Cada facción tenía seguidores fanáticos que las apoyaban con una intensidad que desafiaba la razón. Hombres apostaban sus ahorros completos en una sola carrera. Familias se dividían según sus lealtades cromáticas. Disturbios entre facciones rivales causaban muertes en las gradas. Y cuando las apuestas eran tan altas, cuando la identidad personal estaba tan entrelazada con el éxito de un equipo, la tentación de recurrir a la magia para inclinar la balanza se volvía irresistible. Los arqueólogos han encontrado cientos de deficciones en los hipódromos de Roma, Cartago, Antioquia y otras ciudades, todas siguiendo patrones similares y persiguiendo el mismo objetivo: destruir a los competidores rivales. Una deficción típica contra un auriga decía: «Ato y maldigo a Eucherio, conductor de los azules, y a sus caballos brillante, veloz, victorioso y trueno. Que sus riendas se enreden, que sus ruedas se rompan, que sus caballos tropiecen y caigan, que se estrellen contra el muro central, que él sea arrastrado por el suelo y pisoteado, que no termine la carrera, que sea humillado ante toda Roma». La especificidad era asombrosa. No bastaba con maldecir al conductor. Había que nombrar a cada caballo individualmente, porque cada animal tenía su propio espíritu, su propia fuerza, y todos debían ser atados para garantizar el fracaso total. Las riendas, las ruedas, la trayectoria, cada elemento mecánico y físico de la carrera era mencionado y maldito, como si el autor de la tablilla estuviera elaborando un manual de sabotaje sobrenatural. Los caballos, en particular, eran objetivos frecuentes de las maldiciones. Los animales estrella valían fortunas, y sus nombres eran conocidos por toda la ciudad. Un caballo victorioso podía competir durante años, acumulando triunfos que enriquecían a sus dueños y alegraban a sus seguidores. Matarlo o herirlo físicamente era casi imposible,
porque estaban vigilados constantemente. Pero maldecirlo era fácil y, según la creencia popular, efectivo. Entrego a los demonios infernales a Incitatus, caballo de los verdes, que sus patas se debiliten, que su velocidad se desvanezca, que pierda el sentido de la carrera y corra hacia las gradas, que muera en la pista y que su facción llore su pérdida. Estas maldiciones no eran metafóricas. Los fanáticos realmente creían que las palabras grabadas en plomo podían hacer que un caballo sano tropezara, que un corredor experto cometiera errores imperdonables, que el destino mismo se torciera según su voluntad. El momento de depositar estas deficciones era crucial. Muchas eran enterradas directamente en las pistas de carreras, bajo la arena donde las cuadrigas corrían, o en los establos donde los caballos dormían. Otras eran arrojadas en pozos cercanos al circo o escondidas en las gradas, en grietas entre los asientos de piedra, donde miles de espectadores se sentaban a gritar. La idea era que la maldición debía estar físicamente cerca de sus objetivos en el momento del evento, irradiando su influencia maligna durante la carrera misma. Algunos fanáticos particularmente obsesivos enterraban múltiples tablillas antes de cada carrera importante, cubriendo todos los competidores rivales, no dejando nada al azar. Era una forma de apuesta inversa. En lugar de confiar en que tu favorito ganaría, te asegurabas de que todos los demás perdieran. Los combates de gladiadores generaban un tipo diferente, pero igualmente intenso de deficciones. Aquí no se trataba solo de apuestas y lealtades tribales. Se trataba de vida y muerte real. Los gladiadores eran celebridades, héroes trágicos, cuyas vidas pendían de un hilo en cada combate. Algunos tenían seguidores fanáticos, especialmente entre las mujeres, que los idolatraban con una intensidad erótica que escandalizaba a los moralistas romanos. Apostar por un gladiador no era solo apostar dinero, era apostar emocionalmente por un ser humano cuya sangre podía derramarse ante tus ojos. Y en ese contexto de violencia real e inmediata, las deficciones adquirían un carácter particularmente siniestro, porque el daño deseado no era simbólico, era literal, físico, mortal. Una maldición contra un gladiador decía: ato y entrego a Flama, luchador tracio, a los espíritus de los muertos violentos, que su espada se vuelva pesada en su mano, que su escudo no lo proteja, que su visión se nuble, que su pie resbale en la sangre, que su oponente lo hiera mortalmente, que caiga ante la multitud y que su sangre empape la arena. Que no reciba el perdón de los espectadores, que muera sin honor. Era un deseo de asesinato disfrazado de ritual mágico. El autor de esta maldición no solo quería que su favorito ganara, quería ver morir al rival, presenciar su derrota final, su aniquilación pública, y creía fervientemente que sus palabras en plomo podían hacer que eso sucediera. Las deficciones también eran utilizadas por gladiadores contra sus propios compañeros o rivales. La vida en las escuelas de gladiadores era brutal, competitiva hasta la muerte. Cada combatiente sabía que solo uno podía salir victorioso de la arena, que la supervivencia de uno significaba la muerte del otro. En ese ambiente de competencia extrema, donde la camaradería era imposible y la traición era supervivencia, las maldiciones florecían. Un gladiador podía secretamente maldecir a otro antes de un combate, buscando cualquier ventaja psicológica o mágica que aumentara sus probabilidades de sobrevivir. Que Marco, el murmillo, pierda su fuerza, que olvide su entrenamiento, que el miedo lo paralice, que yo sea quien viva y él quien muera.
Era la oración invertida de un hombre desesperado, pidiendo no bendición, sino destrucción, no gracia divina, sino intervención demoníaca. El Coliseo mismo, esa maravilla arquitectónica que se alza como símbolo de Roma, estaba literalmente construido sobre un cementerio de maldiciones. Las excavaciones arqueológicas han revelado deficciones enterradas bajo las gradas, en los pasillos subterráneos donde los gladiadores esperaban, en los pozos donde se desechaban los cuerpos de los caídos. Cada nivel del anfiteatro contenía su propia capa de odio grabado en plomo. Las maldiciones de los espectadores fanáticos en las gradas superiores, las maldiciones de los apostadores ricos en los asientos privilegiados, las maldiciones de los propios gladiadores en las profundidades subterráneas. El edificio más icónico del Imperio Romano era, en realidad, un repositorio masivo de venganza, miedo y súplicas desesperadas a las fuerzas oscuras. Los empresarios de espectáculos también recurrían a las deficciones contra sus competidores. Organizar juegos era un negocio lucrativo pero arriesgado. Requerías gladiadores de calidad, animales exóticos, producción elaborada. Si tu espectáculo fallaba mientras el de tu rival triunfaba, podías perder tu inversión y tu reputación. Así que los empresarios maldecían los eventos de otros organizadores, rogando que sus gladiadores fueran mediocres, que sus bestias fueran cobardes, que la multitud se aburriera y silbara, que el espectáculo de Licinio fracase, que sus gladiadores peleen sin gracia, que sus leones se nieguen a atacar, que la multitud exija la devolución de su dinero, que su nombre se convierta en sinónimo de vergüenza. Era competencia comercial llevada al terreno de lo sobrenatural, capitalismo romano con armas mágicas. Las mujeres también participaban activamente en las deficciones deportivas, aunque sus motivaciones eran a menudo diferentes a las de los hombres. Muchas maldiciones femeninas contra gladiadores tenían un componente erótico o pasional. Una mujer enamorada de un gladiador podía maldecir a los rivales de su ídolo, no por dinero o lealtad a una facción, sino por amor obsesivo. Que ningún otro gladiador opaque a mi amado Celadus, que todos sus oponentes caigan ante él, que regrese victorioso a mis brazos. Era una forma perversa de protección mágica, un intento de controlar el destino del amado mediante la destrucción de sus enemigos. Otras mujeres maldecían a gladiadores que las habían rechazado o engañado, deseando verlos humillados en la arena como venganza por humillaciones privadas. Lo más perturbador de las deficciones deportivas es que revelaban cómo el entretenimiento romano había transformado la violencia en espectáculo sagrado. Los juegos no eran solo diversión, eran rituales colectivos donde la sangre se derramaba para placer de los dioses y de las masas, y las deficciones eran la continuación de ese ritual en el ámbito privado. Si el Coliseo era el templo público, donde se sacrificaban vidas humanas, las tablillas de plomo enterradas en sus fundaciones eran los altares privados donde los individuos hacían sus propios sacrificios simbólicos, ofreciendo odio y deseos de muerte a cambio de victoria, dinero o simple satisfacción sádica. El circo romano era teatro y matadero, religión y negocio, deporte y genocidio, todo mezclado en un espectáculo que la civilización moderna prefiere recordar como mera antigüedad exótica. Pero las deficciones nos recuerdan la verdad incómoda, que miles de personas no solo observaban pasivamente la violencia, la deseaban, la demandaban, la invocaban mediante magia y rogaban a los dioses oscuros que convirtieran su entretenimiento favorito en una masacre aún más sangrienta
y emocionante. Capítulo 5. 2000 años después de que fueron enterradas en la oscuridad, las deficciones han vuelto a ver la luz. Arqueólogos armados con palas y pinceles las han extraído de pozos colmatados, de tumbas saqueadas, de templos en ruinas, de las fundaciones del Coliseo. Miles de tablillas de plomo, algunas perfectamente preservadas, otras corroídas por el tiempo, hasta ser apenas legibles, todas guardando sus secretos grabados. Y lo extraordinario es que estas voces desde el abismo nos hablan con una claridad brutal. Nos cuentan verdades sobre la naturaleza humana que ningún historiador oficial registró, que ningún poeta celebró, que ningún filósofo analizó. Son los documentos más honestos que la antigüedad nos legó, porque fueron escritos sin intención de ser leídos por otros humanos. Solo los dioses del inframundo debían conocerlos, y precisamente por eso revelan quiénes éramos realmente cuando nadie nos observaba. El descubrimiento masivo de deficciones comenzó en el siglo XIX, cuando la arqueología se convirtió en disciplina científica. En Bath, Inglaterra, durante la excavación de un antiguo balneario romano dedicado a la diosa Sulis Minerva, aparecieron 130 tablillas de plomo arrojadas en el manantial sagrado. Los arqueólogos quedaron desconcertados. ¿Por qué alguien arrojaría metal en agua sagrada? Al descifrar las inscripciones, la respuesta emergió inquietante. Eran maldiciones. Peticiones a la diosa para que castigara a ladrones de ropa, estafadores, rivales amorosos. Una decía: Tociliano a la diosa más sagrada Sulis. Maldigo al que robó mi capa en los baños. Que no encuentre paz hasta devolverla. Ya sea hombre o mujer, ya sea esclavo o libre, que no conozca salud hasta que la prenda regrese a mis manos. Era la voz de un ciudadano romano común, probablemente no muy adinerado, si una capa robada le importaba tanto, hablando directamente desde el siglo IV después de Cristo. En Atenas, en el barrio del Cerámico, miles de deficciones fueron encontradas en pozos y tumbas. Muchas estaban asociadas a procesos judiciales, pidiendo que los oponentes en juicios perdieran su capacidad de hablar, que olvidaran sus argumentos, que los jueces se volvieran sordos a sus palabras. En Cartago, las excavaciones revelaron una cantidad asombrosa de maldiciones relacionadas con las carreras de caballos, confirmando que la obsesión por el circo no era exclusivamente romana, sino mediterránea. En Maguncia, Alemania, en lo que fue una base legionaria romana, aparecieron deficciones militares. Soldados maldiciendo a sus oficiales, oficiales maldiciendo a sus subordinados, todos atrapados en la jerarquía brutal del ejército imperial. Cada excavación arqueológica importante en antiguas ciudades romanas ha revelado su cosecha de plomo maldito, como si la tierra misma guardara celosamente estas confesiones oscuras. Lo fascinante es que las deficciones atraviesan todas las clases sociales y todos los niveles educativos. Algunas están escritas en latín o griego perfectos, con caligrafía elegante, demostrando que sus autores eran personas educadas, probablemente de clase alta. Otras están plagadas de errores ortográficos, con letras torpes y palabras mal deletreadas, obra de personas apenas alfabetizadas que luchaban por expresar su odio en un medio que apenas dominaban. Pero la intensidad emocional es idéntica. El patricio que maldice en latín clásico impecable y el esclavo que garabatea en un dialecto corrupto sienten la misma furia, la misma desesperación, la misma necesidad de justicia o venganza. Las deficciones democratizan el odio,
demostrando que esa emoción no respeta fronteras de clase, educación o estatus. Muchas tablillas incluyen detalles tan íntimos y específicos que es imposible no sentir empatía, incluso horror, por las historias que cuentan. Una de ficción encontrada en Roma dice: «Maldigo a Plotio y a Abonia su esposa, que su matrimonio se destruya, que ella lo abandone, que él pierda a sus hijos, que su casa sea vendida para pagar deudas, que mueran separados y solos». Detrás de esas líneas se esconde un drama humano complejo. ¿Qué les hicieron Plotio y Abonia al autor de esta maldición? ¿Fue un negocio fallido? ¿Una traición personal? ¿Un conflicto familiar? No lo sabremos nunca. Pero el dolor y el odio son palpables, trascendiendo 2 milenios. Esa tablilla es un grito congelado en metal, un momento de rabia pura, preservado accidentalmente para la posteridad. Otras de ficciones son tan cotidianas que resultan casi cómicas, si no fuera porque revelan la mezquindad universal de la condición humana. Una tablilla de Bath dice: «He maldecido al que defecó en el baño termal, que sus intestinos no encuentren paz, que sufra lo que me hizo sufrir al ensuciar las aguas sagradas». Alguien estaba tan indignado por un acto de vandalismo escatológico que recurrió a la magia negra. Es absurdo y trágico simultáneamente. Muestra que incluso los actos más triviales podían detonar respuestas desproporcionadas en una sociedad donde el sentido del honor y la justicia personal eran hipersensibles. No había problemas pequeños cuando tu dignidad estaba en juego. Las de ficciones también revelan cuánto ha cambiado y cuánto permanece igual en la psicología humana. Los celos, la envidia, el deseo de venganza, la competitividad destructiva, todo eso es idéntico. Pero la creencia de que palabras grabadas en metal podían alterar la realidad mediante intervención sobrenatural nos separa radicalmente del mundo antiguo. Los romanos vivían en un universo animado, donde cada elemento natural tenía consciencia y voluntad, donde los dioses intervenían constantemente en los asuntos humanos, donde la frontera entre lo material y lo espiritual era porosa y fluida. Las de ficciones solo tenían sentido en ese cosmos. Para nosotros son artefactos históricos curiosos. Para ellos eran tecnología real, herramientas funcionales para modificar el destino. ¿Pero funcionaban realmente? Esa pregunta nos persigue porque nuestra cosmovisión científica moderna exige respuestas racionales. Y la respuesta racional es: sí, funcionaban, pero no de la manera que sus creadores creían. Funcionaban como profecías autocumplidas. Si sabías que te habían maldecido, el miedo podía enfermarte, paralizarte, destruir tu confianza. Un gladiador que sospechaba que su rival lo había maldecido podía entrar a la arena con dudas que lo volvían vulnerable. Una auriga que creía que sus caballos estaban malditos podía conducir con menos agresividad, asegurando su propia derrota. Un comerciante convencido de que un competidor lo había maldecido podía tomar decisiones empresariales temerosas que precipitaban la ruina que la maldición profetizaba. El poder de las de ficciones residía en la creencia colectiva de que tenían poder, y esa creencia bastaba para alterar comportamientos, decisiones y, consecuentemente, resultados. Las de ficciones también funcionaban como válvulas psicológicas de presión. Permitían a personas impotentes hacer algo, cualquier cosa, contra las injusticias o frustraciones que enfrentaban. Un esclavo que no podía rebelarse físicamente contra su amo brutal podía al menos maldecirlo en secreto, recuperando así una fracción de agencia, una ilusión de control sobre su destino. Ese acto
aunque inefectivo sobrenaturalmente, era profundamente efectivo psicológicamente. Convertía a la víctima pasiva en agente activo, aunque fuera en el teatro de lo simbólico. Las deficciones eran terapia primitiva, formas de procesar rabia y dolor que de otro modo no tenían salida en una sociedad brutalmente jerárquica y sin mecanismos de justicia social efectivos. Hoy, miles de deficciones reposan en museos de todo el mundo. El Museo Británico tiene una colección extensa de las tablillas de Bath. El Museo Arqueológico de Atenas exhibe las maldiciones del cerámico. El Museo Nacional Romano guarda centenares encontradas en la ciudad eterna. Los visitantes pasan junto a ellas, leen las traducciones en carteles explicativos, toman fotos, pero rara vez se detienen a reflexionar profundamente sobre lo que representan. Son tratadas como curiosidades antropológicas, ejemplos exóticos de superstición antigua. Pero si miramos con honestidad, si realmente escuchamos lo que estas voces desde las tumbas nos dicen, lo que revelan es inquietante, que la civilización es una capa muy delgada sobre instintos mucho más oscuros y antiguos. Roma construyó acueductos, códigos legales, sistemas de gobierno que todavía estudiamos. Produjo filosofía estoica, poesía sublime, arquitectura monumental. Pero simultáneamente, millones de sus ciudadanos enterraban maldiciones en la oscuridad, rogando a demonios que destruyeran a sus vecinos, amantes, competidores. La grandeza y la mezquindad coexistían, no en tensión, sino en simbiosis. Quizá esa es la lección más incómoda de las deficciones, que no hay contradicción entre civilización y barbarie. Son dos caras de la misma moneda humana. Construimos templos y grabamos maldiciones. Escribimos sobre virtud y practicamos venganza. Celebramos la justicia y recurrimos a la magia negra cuando esa justicia nos falla. Y si este viaje por las profundidades más oscuras del alma romana te ha estremecido, si estas voces desde el abismo te han hecho reflexionar sobre lo que significa ser humano, sobre cómo la naturaleza humana permanece esencialmente inmutable bajo el barniz de los siglos, entonces te invito a que sigas explorando con nosotros. Suscríbete a Entre Sangre y Poder, donde continuamos desenterrando los secretos que la historia oficial prefirió olvidar, las verdades incómodas que nos definen tanto como las glorias que celebramos. Porque solo entendiendo nuestros lados más oscuros podemos aspirar a trascenderlos. Y las deficciones, esos susurros de plomo desde las tumbas, nos recuerdan constantemente quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes podríamos volver a ser si olvidamos las lecciones que el pasado nos grita en metal